nosotros, tanta gente que nos está viendo en este momento, ingeniero Paulino, Ramón Ceballos, Yajira Sánchez, José Julio de Rosario, Francis Contreras, Gregorio Núñez, mi querido ahijado, y un grupo más de televidentes. Pero hoy tenemos una personalidad muy distinguida de la República Dominicana y el mundo. Zoila Cedeño, abogada. Buenos días, mi hermano. Buenos días, mi Gracias por venir. amigo. Gracias por tenernos presentes siempre. Así es. Zoila tiene una carrera diplomática, profesional. Es una dominicana que ha tenido también ese intercambio cultural con otras naciones más desarrolladas que nosotros. Y yo la invité para que nos diera su vida y nos dé su experiencia en esa parte. Pero como yo no la conozco a ella de profundidad, no diga nada. ¿Cómo es que me conoce entonces? ¿Cómo viene Zoila a la vida pública? Bueno, quiero hacer una pequeña salvedad, que soy diplomática pero inactiva. Bueno, diplomática no quiere decir que esté cobrando, ¿no? No estoy cobrando. No. Bueno. Este libro, sí, ese libro lo indica que es diplomático. Ese libro es fruto de mi experiencia de 22 años en el servicio exterior. ¿Cómo? Entré cuando estaba en el segundo semestre de Derecho en la UAS, a la Cancillería. Y en la Cancillería, por suerte, entré a un departamento, digo suerte porque pude haber entrado en otro, entré a un departamento que tenía relación, era el departamento cultural. Se trataba de la promoción del arte y de la cultura dominicana en el exterior. E inmediatamente que entré, parece que caí en gracia, inmediatamente en mi preparación jurídica me comenzaron a integrarme a misiones especiales, siempre de carácter cultural en el exterior. O sea que durante todos mis estudios de Derecho lo pasé viajando y representando el gobierno dominicano. En esa época era primero don Antonio y luego Salvador Jorge Blanco. Wow. Sí. Pero después ha seguido. Sí, entonces ya el último año del gobierno de Salvador Jorge Blanco, en el 85, me había graduado, me gradué hoy y al otro día me fui a Florencia, enviada siempre por la Cancillería. Florencia, Italia. Italia, a hacer una especialidad en relaciones internacionales. Cuando regresé ya tenía una formación, vamos a decir, especializada, y en Italia se me ofrecieron oportunidades, de modo que pedí un traslado para Roma, me lo concedieron sin sueldo. ¿Cómo sin sueldo? ¿No era representado oficial la casa? No, porque yo pedí un traslado en lo que yo me organizaba también, okay, con lo referente a la vida personal. Ah, como honorario. ¿No? Sí, no era honorario. El honorario llegó el año siguiente, porque entonces yo cuando me pasé un año allá y trabajaba privadamente, y en eso vengo y el consulado de Florencia estaba vacante, honorario. Y administrativamente en el gobierno del doctor Balaguer me designan cónsul honorario en Florencia. Me aceptan, ¿sabe? Ahí se necesita un placet o beneplácito para asumir funciones, y el gobierno italiano inmediatamente me aceptó porque ya yo me había casado con un italiano. Ya tenía el estatus, sí, el cónsul honorario tiene que tener la nacionalidad del país anfitrión, el país receptor. Okay. Y en el caso mío, yo siendo dominicana, el canciller de la época, ahora no me recuerdo exactamente, una falta de mi parte, pero me dijeron en Cancillería. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 87. Yo creo que era el canciller, yo creo que era Morales Troncoso, ¿no? Morales Troncoso era vicepresidente. Era vicepresidente. Perdón, estoy haciendo mucho incoherencia, pero realmente en Cancillería me dijeron, porque yo pedí el consulado honorario para mi suegro, realmente, porque mi suegro era de la nobleza italiana, un conde. No me diga. Entonces yo como que me consideraba que el consulado honorario tenía que estar en manos de una personalidad, y yo era jovencita y dominicana. De bueno, es mejor que sea él, a lo mejor no me aceptan todavía, porque real y efectivamente todavía ni siquiera la nacionalidad
legal tenía. Pero no quisiera hablar del pasado. Es bueno hacer hablar de eso, porque sí, para que la gente pueda ver, aquí vale mucho el currículum, para que la gente pueda ver que lo que estamos diciendo tiene dominio. Es una persona que ha acrisolado una gran experiencia y ha desarrollado una carrera noble, que la ha plasmado en este libro que se llama La carrera diplomática y consular en la República Dominicana. Exactamente. ¿Cuáles son ¿qué debe tener un cónsul? Porque dice carrera, pero resulta que aquí hay una corriente que reclama de que la carrera diplomática, así como la judicial, sea realmente profesionalizada, sea ejercida por personas duchas en el año. Siempre habrá que el presidente tendrá sus prerrogativas y cosas porque él es que lo designa. Hablemos de eso. Sí, fíjate, eso es precisamente, vamos a decir, el tema central del libro y de donde tiene origen el título. Durante toda la historia de la República Dominicana, la diplomacia, salvo algunas excepciones, ha tenido un desempeño bastante, ¿cómo te digo? A veces ausente, a veces dependiente, pero eso se debe, más que otra cosa, a la voluntad política y obviamente a los funcionarios, o sea, a los diplomáticos que nos representaban, que nos representaron. En la época de oro de la diplomacia, que fue la época de la dictadura, que donde se creó una escuela diplomática y donde nos designaban los personajes más ilustres del país, intelectuales y personajes importantes, tuvimos un desempeño bien definido y bien categórico porque era la figura del dictador. Luego volvimos y caímos en ese vacío diplomático, en esa dejadez, pero sobre todo la escuela diplomática se vino abajo, a pesar de que estaba contemplada en la ley orgánica de lo que era la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué está sucediendo hoy? Hoy está sucediendo, y de ahí viene mi intención, mi antes y después de la escritura de este libro. Actualmente, la escuela diplomática comenzó a funcionar hace unos años y en el 2012 se elevó a Instituto Superior de Formación Diplomática y Consular, donde en principio se forman, digo en principio porque ahí tienen acceso personas ya con un título de grado. Luego esos chicos que ingresan ahí los vienen registrados, pero no están designados. O sea, ellos se forman, pero entonces, como tú decías antes, el presidente de la República, después de las recomendaciones o por iniciativa propia, entonces que hace el decreto y designa la persona. Entonces, ¿qué pasa con la diplomacia actualmente? Sucede que la diplomacia, además de un instituto superior de formación, aprobó en el 2016, o sea, apenas, la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, que traza una nueva, porque había una. ¿O no había una? No, había una ley orgánica, pero era una ley orgánica, la 364, que era de época del triunvirato. Era una ley obsoleta, donde no había, sí, contemplaba la escuela diplomática, pero no tenía una realidad, o sea, no había una relación entre la ley y la actualidad. Actualmente, con la ley orgánica y los reglamentos de aplicación, se ha establecido que los funcionarios diplomáticos y consulares tienen que pasar por o sea, va a haber una cuota, hay una cuota establecida. ¿Cuáles son los de carrera? ¿Cuáles son los de formación política? En la nueva ley. Lo de nombramiento político van a irse sustituyendo, según la ley, cada año en una relación de un 5%. Ingresando un 5% cada año. Menos a la nómina de Relaciones Exteriores. O sea, te voy a poner un ejemplo. Si ahora tenemos 100 diplomáticos
que no son de carrera. Que no son de carrera. Entonces, cada año que pasa, de esos 100 diplomáticos, 5 se tienen que ir porque no son de carrera y son de nombramiento político o... Entonces ingresarán 5 de Entonces, carrera. eso le va a ir formados y personas de carrera. Zoila, ¿qué requisitos mínimos debe tener un diplomático sin importar porque el papel de un diplomático es representar al país en un determinado país? Exacto. Donde lo decimos. Exacto. Entonces, es como si nosotros tuviéramos ese gobierno dominicano en esa nación. ¿Qué es lo que debe conocer un diplomático? Un diplomático, antes que nada, tiene que tener una formación de grado y una especialización. En la ley vieja hablaba de grado en una carrera una carrera de una universidad y después especializarse, porque tú sabes que a veces, por ejemplo, la ley vieja decía que, por ejemplo, los abogados, los de formación humanística, esos podían entrar porque había escasez de personal preparado, pero ahora no. Ahora hay muchas personas que ya tienen una formación incluso internacional de grado, o sea, se gradúan en la universidad. Entonces, la especialización es para especializarse en los temas inherentes a la profesión. A la buena representación. A la buena representación. Eso quiere decir que debe tener, y no necesariamente tiene que ser la persona que lo conozca, porque un presidente no lo puede saber todo, pero sí debe tener una persona que sepa de comercio internacional. De comercio internacional. Todos deben saber varios idiomas y sobre todo el idioma del país donde está. Sí. Si es en Portugal, tiene que saber Portugal obligado. Debería. ¿Seguro? Sí. Y debe saber la cultura de ese país, pero tiene que tener un nivel para poder exponer nuestra cultura en ese país. Tiene que ser un buen conocedor también de nuestra identidad, de nuestra cultura, porque es un embajador, o sea, la palabra la dice todo. Tiene que representarnos real y efectivamente. Por lo tanto, tiene que ser una persona que en cualquier momento tenga un don de palabra, una conversación con un extranjero o con el país o con un gobierno. Tiene que haber una relación política entre el gobierno de ese país con el nuestro, que coincida. Que coincida. Para que no tengamos un representante que sea contrario. Otra de las cosas que yo enumero aquí en el libro es lo de ser un buen observador. El diplomático tiene que observar. Hablar poco exacto, y escuchar más. Y escuchar, porque las informaciones te llegan es observando, mirando, informándote. Pero si eres ligero y habla, o sea, muchas cosas te van a escapar. Ahora, no es que no hable y que no tenga el don, tiene que tener don de palabra, pero tiene que observar, tiene que ser buen observador, tiene que estar actualizado con las tecnologías, con el comercio y la globalización, porque ahora los temas no son los temas de antaño, que el embajador iba ahí y era muy limitado. Ahora todo está a la mano. Pero, seguro, él no va a inventar nada. Exacto, pero él tiene que tener la habilidad, tiene que ser muy habilidoso para nutrirse de eso que ofrece este mundo globalizado y poderlo desempeñar a cabalidad y tener un desempeño que dé resultado. El resultado. ¿Y cómo se mide el resultado de ese diplomático? Bueno, yo personalmente y muchos especialistas, el resultado es, ¿qué sucede? La diplomacia es para beneficio de un país, desde su nacimiento, desde lo griego, de la Grecia clásica. Beneficio del país del que tú perteneces. Que representa. Claro, también tú haces beneficio al que te recibe, pero cuando te mandan, tú vas con una agenda. En este caso, por ejemplo, yo enumero en el capítulo 8, el último capítulo, ya yo había escrito el libro, y vi que el actual canciller enumeró trazó una política exterior a los diplomáticos latinoamericanos. Entonces yo desglosé ese discurso y digo, pero entonces tenemos una agenda diplomática. Correcto. Nos están diciendo que tenemos que ir a una pausa. Okay. Para que en el otro segmento desarrollamos ese tema y otro. Exacto. Vamos a darle chance a los muchachos que nos ponga algo ahí. Después venimos a que nos desarrolle eso. Porque eso es lo más importante de un diplomático. Sí, muy importante. Vámonos a una pausa con la doctora Zoila Cedeño, diplomática dominicana, y ahora que nos ha escrito el libro
la carrera diplomática y consular en la República Dominicana. Ahorita vamos a desglosar ese cuerpo humano que está en esa embajada. Así mismo. Nos veremos en breve. Estábamos con Zoila Cedeño en el segmento anterior y regresamos en este dándole continuidad al tema, la agenda diplomática que debe tener un representante nuestro en un país, que la Cancillería ahora ha definido para América Latina una agenda diplomática. Sí, esa agenda diplomática fue un discurso del canciller a los embajadores de Latinoamérica, pero en ese discurso él aseguró que era la agenda general para todos los embajadores de todo el mundo. ¿Y en qué consiste esa agenda? Ahí en el libro desgloso los puntos que yo extrapolé, porque él hace ese discurso, pero no es que lo define. Yo comencé y lo enumeré lo que yo saqué. Llegué a la conclusión de que no hay una agenda con Haití, por ejemplo. No quiero ser polémica, pero no hay una no agenda. hay una, lo digo ahí, hay una, vamos a decir, como una posición de defendernos de los ataques de propaganda. Solo de seguridad. Sí, y de seguridad y del comercio que siempre ha existido. Luego hay sí una agenda con relación a la promoción del país a nivel planetario, de abrir... La promoción del país. Eso quiere decir, como todos los países no consumen lo mismo, nuestro país produce una diversidad de servicios y productos. Sí. Entonces el embajador, por ejemplo, de España, quizás no pueda vender en España lo mismo que en Brasil. Exacto. Y ambos deben tener una calidad de nuestras ofertas distinta. Sí. Entonces, si nosotros vamos a vender un nivel de turismo en España, pero en España no podemos vender café. ¿Por qué? Digo yo, porque quizá el mercado del café en España no sea el mejor del mundo para nosotros, pero el de turismo quizás sea excelente. Sí, fue un ejemplo. No tiene esa particularidad la diplomacia. Sí, tiene esa Eso particularidad, que es lo que es la diplomacia comercial. Cada territorio, cada país que tenemos relaciones diplomáticas tiene sus peculiaridades y sus necesidades. Por lo tanto, nuestros diplomáticos tienen que ser especializados en determinadas áreas. Ahí entra lo que se llama un equipo. El equipo. Entonces, que debe tener la dirección del embajador. Exacto, trazada porque según la Constitución de la República, los lineamientos de la política exterior son trazados por el presidente de la República. Exacto. Entonces el canciller es el ejecutor, el canciller es el gerente. Es el gerente. En este caso, él le dijo, bueno, queremos tratar bien a la diáspora, por ejemplo, o sea, las comunidades dominicanas en el exterior, que por muchos años han sido un poco es nuestro abandonadas. Principal mercado ahí. Exactamente. Y entonces en el libro yo le digo también, analizo el tema, que la diáspora o las comunidades dominicanas, hay que incentivarla, hay que darle garantía, pero sobre todo hay que transmitirle la dominicanidad, que el artículo 18 de la Constitución de la República establece cómo es eso. Los matrimonios mixtos, por ejemplo, los hijos de los dominicanos y las dominicanas, mantenerlos de alguna manera con incentivo, y es lo que veo vincularlo culturalmente siempre culturalmente para que ellos extrapolen eso hacia las y ellos se mantengan nuestras raíces y sean nuestros embajadores voluntarios. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, mis hijos, yo a mis hijos siempre le hablé español, desde que lo tenía en el vientre le hablé español. Hay dominicanos que no lo hacen, porque no quieren, tal vez porque no tienen las posibilidades. Pero ¿qué sucede? Mis hijos, por ejemplo, son embajadores de la República Dominicana. La grande hizo un libro sobre los dominicanos en Italia. No me digas. Y porque ella es investigadora universitaria y todas sus investigaciones. Ella es hija de italiano. Ella es hija de italiano, sí.
Entonces, por ejemplo, la segunda, que es abogada, ella va a un congreso en Bélgica y allá se encuentra con un dominicano. Le dice, oh, compadre, le dice ella, porque ella le dice, yo soy dominicana. Viaja a Estados Unidos y le dicen, pero tú dices que eres dominicana, pero tú viajas con un pasaporte europeo. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Incentivar. Tener, el pasaporte no cambia la cultura. No cambia a nadie y eso es importante y yo creo que lo están haciendo o por lo menos hay un inicio de eso, de mantener las comunidades dominicanas con premios. Muy lógico eso, hacer de cada dominicano un defensor a ultranza de las cosas del país. De las cosas del país y de nuestros productos. Y más con lo culinario, los productos nuestros. Sí, porque si yo vivo en Bélgica y allá consigo 5 belgas que compartan conmigo y yo le doy diferentes platos nuestros, esos belgas van a venir al país, lo conquistan y para turismo eso es importante, le vende y hasta el país, para el negocio. le vende el país. Sí, entonces, bueno, los puntos son, yo extrapolé 6 puntos. El asunto de la apertura de nuevas relaciones en todo el mundo. Antes nosotros teníamos un reducido grupo de embajadas en países tradicionales. No se creía importante eso. Como que no se consideraba importante, pero ahora están abriendo embajadas en Medio Oriente, bueno, en Turquía, que es Medio Oriente, Asia, Europa. África, con esta apertura de China, nosotros hemos tenido un boom extraordinario en el mundo. Exacto. Por ejemplo, los empresarios dominicanos con China podrían favorecerse, porque ¿qué se lleva dominicano? Hay que individuar solamente para obtener resultados. A propósito de lo que tú me decías de resultados. Si nosotros, los empresarios individuan un producto dominicano y lo tratan de introducirlo en el mercado chino, ¿sabe el mercado chino que existe? Y los chinos quieren quieren acercarse a nosotros, porque fíjate... los chinos como gobierno y como sociedad, como pueblo. Los chinos, sí. Yo me fijo, por ejemplo, en Italia, las chinas, la ciudad donde yo vivo, es la segunda comunidad china de Europa. La primera es Londres y la segunda es Praga. Sí. Y ellas, por ejemplo, cuando se van a su país, ellas compran mucho maquillaje, compran cosas italianas, que es normal porque los productos italianos son de muy buena calidad, pero ellos, a pesar de que tienen en cantidad industrial, pero ellos se llevan esos productos. Entonces, así mismo nosotros, ¿qué le podemos llevar? Ron, cigarros, todo lo que muchas cosas que les gusten a ellos. Productos que ellos también como que son receptivos a recibir cultura diferente. Y eso no es solamente los chinos, la Europa nórdica, nosotros no tenemos relaciones fluidas con ellos. Muy poca. Era antes política por Peña Gómez, la socialdemocracia, los beneficios del sistema de allá, Peña Gómez lo quería extrapolar aquí. Sí, pero ahora no. No, ahora no. Y esas son sociedades. África no tenemos, yo no recuerdo los embajados, salvo Marruecos, quizás Egipto, que podamos tener. Sí, pero mira, todos esos países tienen potencialidades enormes. Solo hay que preparar la gente, como la carrera, mandarlos, mira, ve a Egipto, a esto y a esto, y tráeme un resultado. En ese sentido, Zoila, porque el libro tenemos que promocionarlo, y lo vamos a hacer ahorita. Eso es una labor de equipo. El embajador es el máximo, es el superior. Sí, el embajador. Pero los cónsules dicen que no están bajo las órdenes del embajador. No, mira, hay una división entre embajadores y cónsules. El embajador, representante de un país, es el representante personal del presidente de la República. Bueno, es del gobierno. Por ley, exacto. Él reviste los plenos poderes. Se llama extraordinario y plenipotenciario. O sea, lo que dice el embajador lo dijo el presidente de la República. Todos los subalternos, todos los que están por debajo en la delegación diplomática tienen que acatar. Pero sobre todo no están autorizados a hablar. Por ejemplo, yo fui cónsul 15 años, aparte que yo era honoraria, pero era un periodo que había muy poca gente con formación jurídica en Italia. Para decirte, casi fui la sola en esos 15 años.
Pero yo nunca me metí en política, allá nunca entré en polémica con las realidades italianas, al extremo que siendo yo italiana, nunca estoy criticando el gobierno italiano como una costumbre. No puede ser, porque no por puede, ética, me aliené. O sea, yo soy cónsul honoraria, yo no critico. Además, un embajador no puede, porque eso es intrometerse en los productos internos y la injerencia interna entre eso se da en las potencias en los países como México. Sí. Zoila, porque el tiempo lo va a quedar. Sí. El cónsul no debería depender directamente en términos jerárquicos del embajador, no, porque hasta ahora no es así. No, porque el cónsul tiene su jurisdicción consular y en ese sentido, como sus funciones son muy diferentes a la del embajador, a él se le da poder, porque el cónsul en práctica es una especie de notario público, el cónsul, y de promotor, ¿sí?, del comercio. Pero el embajador es más político, ¿entiendes? El cónsul se limita, son muy limitadas las funciones, aunque entra en la carrera diplomática, porque fíjate, por ley, nosotros somos la carrera diplomática y consular. O sea, el cónsul adquiere estatus de diplomático, pero sí, en realidad el cónsul va a legalizar los documentos, a expedir el pasaporte a los dominicanos, a prestar auxilio, ayuda, a veces hay que servir de intérprete, a veces hay que ir a los hospitales, o sea, a las cárceles. El cónsul hace funciones de un notario, de un fiscal, o sea, tiene funciones muy diferentes a lo del embajador, que básicamente la representación del país, del presidente. Nos queda 1 minuto, 2 minutos para poder hablar del libro. ¿Dónde lo venden? ¿Cómo está? Sí, el libro se puede adquirir a través de Amazon. Voy a poner una foto del libro ahí para que la gente lo vea mientras ella vaya hablando. ¿Ellos tienen? Bueno, sí. Pueden adquirirlo, en Amazon. Están en las redes, sí, en Amazon, qué bueno. Sí, en la parte de compra y en el país, perdón. No, él lo va a poner. En el país, en librería Cuesta y en las librerías satélite, yo digo satélite porque son muchas. Me parece que está la Trinitaria, ellos tienen en Santiago, diferentes librerías donde están vendiendo el libro. ¿Y qué precio más o menos tiene el libro? El precio al público es de 1,000 pesos. 1,000 pesos. Sí. Esto debe servir bien a las universidades. Puede servir a las universidades, puede servir a las personas menos expertas. Tómalo aquí, ven, no sé. ¿Sí? Menos expertas, para que se hagan una idea acabada de lo que es la carrera diplomática, porque se nos quedó ese puntico que actualmente existe la carrera diplomática. Porque mucha gente me dice, pero es que no existe. Sí, ahora existe la carrera diplomática. Apenas tiene 2 años. Exactamente, en base a esos 2 instrumentos, o sea, la escuela, el instituto y la ley orgánica. Correcto, correcto. Bien. Bueno, pues vamos a ayudar con nuestra formación diplomática y consular. Vamos a adquirir este libro de la doctora Zoila Cedeño, una distinguida dominicana con una experiencia vastísima en la carrera, en el terreno, con todas esas vivencias europeas y las vivencias aquí también. O sea, ella tiene ese aplatanamiento, que pero no también está también con la pasta. Sí. Entonces, para que podamos adquirir el libro. Zoila, gracias. Muchas gracias. Me ha hecho un programa bellísimo. Gracias a ti por invitarme. Como siempre, para que nosotros no es el último. Vamos a ver cómo podemos hablar. Siempre disponible para ti. Gracias, señores. Mañana viene con nosotros el aspirante a síndico de Santo Domingo Este, alcalde Dio Astacio. Así que espero que ustedes estén mañana con nosotros y que Dios les bendiga por este día. Gracias. Hubo reglas que el director que me dice, yo no mando